Este, bueno, pudieron ver, le dejé los ejercicios que había visto la otra vez. No les puedo subir todavía el último que estamos viendo. A ver. Ahí. Que es el que tiene la corrección para la función de segundo grado. Lo que pasa es que también le hice un par de modificaciones para que quede más redondito el ejemplo. Ahora lo vemos de nuevo. Bueno. Ahí va. Estamos por acá. Segundo. No me parece esto. Bien. Ah, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Máquina. Bueno, si se acuerdan, este era el ejercicio que habíamos estado viendo la clase pasada. Fíjense que lo que hice, un pequeño cambio de R4, que era 100 ohm, la pasé a 400 ohm, para que el cita me dé directamente 0,1 y sea más fácil para entrar en la tabla, digamos, de corrección. Si no, íbamos a tener que interpolar. Acuérdense, creo que todos ya vieron la tabla y me imagino que la tienen a mano o bajaron el PDF. La tabla tanto de corrección de módulo como de fase está en función de la omega normalizada y de cita, que va de punto 1 a punto 9. ¿Está? Entonces, de esta manera directamente vamos a trabajar con el cita de 0,1, la cita más fácil. Por ejemplo, si tuviéramos cita 0,25, tendríamos que interpolar entre la columna de cita 0,2 y cita 0,3, o cita 0,15 entre cita 0,1 y cita 0,2. ¿Vamos ahí? Bueno. Por lo tanto, fíjense que si yo modifique ese pequeño valor, acá tengo, ¿se acuerdan cómo tenía la función de transferencia? Esto, después les hago el PDF, se lo subo para que lo puedan tener a mano y repasarlo. Y vamos a cómo quedaba la construcción del gráfico asintótico de módulo y de fase. Podemos repasarlo rápidamente como para refrescar un poquito la cosa. ¿Qué es lo que hacía? Una vez que obtenía la expresión de módulo analítica, que es la que tengo acá, ¿qué pasa? Hago la h de j omega, aplico la función módulo al h de j omega y al haber acomodado previamente de esta forma las expresiones, obtengo la K total del diagrama de Bode. Esa es 20 logaritmo de ese número, me da menos prácticamente 7,95 menos 8 dB, que ese sería mi nuevo eje de referencia. En este caso, como es menor que 1, ¿qué es lo que pasaba? Quedaba por debajo del 0 dB. ¿Está? Y así aplico la función módulo para cada uno de los términos. Para el 0 que tengo en el origen, 20 logaritmos del módulo de omega o de la raíz cuadrada de omega al cuadrado, que es lo mismo, más 20 logaritmos del otro 0 simple que tengo en 60 RPS, menos los polos.
que tenía uno en 5 RPS, otro en 300, y el polo de segundo grado, esta función de segundo grado que estaba en 5000 RPS. Entonces, cada uno de estos términos que se están sumando me generan las asíntotas parciales, que haciendo la suma me da el diagrama asintótico total, que es lo que tengo acá. Entonces, acá tengo mi eje de referencia, que le llamo KdB, directamente de menos 8dB, y sobre este eje de referencia es el que voy a trazar las asíntotas parciales de la variación de módulo. Acuérdense que para el caso de los polos y ceros que están en el origen, las pendientes eran más o menos 20 n dB por década, pero esa pendiente cuando eran polos o cero iba de menos infinito a más infinito. En cambio, cuando son polos o ceros simples que no están en el origen, la asíntota existe a partir de la frecuencia de quiebre del polo del cero. Por eso cuando tenemos el cero simple en el origen, que es esta que tiene 20 dB por década, fíjense que viene de menos 20, desde menos infinito a más infinito. En cambio, para los polos y ceros simples, fíjense, para P1 que tenía, por ejemplo, que estaba en... Esta P1 estaba en 5 RPS. Existe con menos 20 dB por década, pero a partir de la frecuencia de quiebre. Un segundo que tenemos un par de nuevos interesantes. Bien. Entonces, así como veníamos graficando, que les decíamos, las asíntotas de los polos cero simples a partir de la frecuencia de quiebre del polo del cero, y en el caso en particular, cuando una función de segundo grado, tenemos acá P3 que estaba en 5000 RPS, como es un polo doble, tiene raíces complejas conjugadas, esto va a tener pendiente menos 40 dB por década. Entonces, después, ¿qué hacíamos? Construíamos el diagrama asintótico total. ¿Qué hacía? Arrancamos desde una década por debajo de la menor frecuencia que teníamos en juego, en este caso es el 0 que tengo en el origen, no sé qué arrancaré de cuánto, de 0,1. Y ahí voy con 20 dB por década. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentro la influencia de la asíntota del polo simple que tengo en 5 RPS. Más 20, menos 20, 0 dB por década. Acá está marcado el pedestal este, que vale 6 dB. ¿Está? El asintótico. Voy con 0 dB por década hasta que encuentro la influencia del 0 que está en ¿dónde? En 60 RPS. Entonces ahí arranco de nuevo con 20 dB por década. Hasta que encuentro la influencia de la asíntota del polo que tengo en 300 RPS. Más 20, menos 20, 0 dB por década. Hasta que llego y encuentro la asíntota del polo doble que tengo en 5000 RPS. Entonces acá arranco con menos 40 dB por década. ¿Listo? Acá como el cita es menor o igual que 3, de 0,3, perdón, es que vamos a tener que hacer una pequeña corrección, que lo vamos a graficar como para tener un poco más de precisión, digamos, si tenemos que medir sobre el diagrama. Lo mismo hacíamos para el caso... una detalle antes. Fíjense que acá como la diferencia entre polos y cero es a favor de los polos en 2, siempre el diagrama va a seguir con una pendiente de ¿cuánto? De menos 40 dB por década, porque tengo dos órdenes a favor del polo en el denominador. ¿Está? Entonces esto no termina en una constante. Y en el caso de la fase, teníamos que hacer algo similar. ¿Qué pasaba? Teníamos las asíntotas parciales de variación de fase de cada una de los polos y cero simple y del cero al origen. ¿Qué es lo que sucedía? Profe, disculpe. ¿Por qué en el polo doble quedaba ese pico? No me acuerdo por qué. ¿Acá? Sí, ahí. Bueno, porque acá yo estoy graficando, está el, ¿cómo se llama? El diagrama asintótico y está el real. Y justamente como el cita es menor que 1, va a empezar a haber sobrepasamiento, que se llama sobreimpulso en esa frecuencia. Si usted hace la expresión analítica y la evalúa, la frecuencia del polo, va a ver cuánto vale exactamente ese sobrepasamiento. Disculpe un segundo, pero se me perdió la fase.
Perdón. Lo que pasa es que acá yo está bien. Después viene la fase. Denme un segundito. A ver. Claro, acá como dice alguno que está observando acá su compañero, Paulín, en ese punto donde yo tengo el polo doble prácticamente, cuando el cita es a partir de 0,3 para abajo, 0,3, 0,2, 0,1, prácticamente coincide el sobrepico donde tengo el polo doble. Acá lo estamos haciendo un polo doble, pero esto tranquilamente puede ser para un cero doble, ¿no es cierto? Si esa expresión tuviera en el numerador, lo único que la gráfica sería al revés, digamos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, gracias. Yo acá lo que hice es superponer la característica real que está en celestito sobre la asintótica para que vean justamente de que hay una dispersión. Lo que pasa es que justamente mientras esa dispersión no sea muy grande o esa diferencia, es válido tomar las mediciones para hacerlo en forma más rápida y práctica sobre el diagrama asintótico. ¿Ah? También ustedes cuando usan los diagramas de Bode, por ejemplo, para hacer la parte de compensación en sistemas de control, o cuando ustedes después tienen que sería aplicada 3, creo que es, donde ven la parte, bueno, aplicada 2, capaz también ven la parte de respuesta en frecuencia y amplificadores realimentados, pueden necesitar, a partir del diagrama de Bode, hacer el compensador para poder obtener una cierta respuesta en módulo fácil que les haga falta. El problema cuando el cita ya es 0,3 para abajo, la discrepancia entre el asintótico y el módulo ya es apreciable. Entonces hay que tirarse un par de puntos respecto al polo o al cero doble que tenga ahí, un par de puntos para cada lado, como para tener un poco más de realidad, digamos, si usted va a hacer la medición sobre el diagrama gráficamente. ¿Está? Bien. Lo otro, recuerden, creo que también les habíamos escrito las expresiones anteriormente. ¿Cómo hago para moverme fácilmente planteando las expresiones de las pendientes de las asíntotas que tengo? Lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que en el eje de las X el diagrama es semilogarítmico. Por lo tanto, si yo tengo acá, por ejemplo, este triangulito y quiero calcular la pendiente, que son 20 dB por década, ¿qué tendré que hacer? Para calcular el cateto que está sobre el eje de la frecuencia, voy a tener que hacer log de P1 menos log de Z1. Y este cateto que va a ser A1 menos A2. Entonces yo aquí sé que tengo menos 8 dB y subo con la pendiente de 20 dB por década. Si lo hago por la relación trigonométrica, a partir del calculito voy a llegar que este pedestal acá es el que vale 6 dB. ¿Está? Bueno. Y siempre, cuando hagan ese cálculo, fíjense dónde están parados. Si están en un valor negativo y la pendiente positiva, se supone que el próximo valor es menos negativo. Es decir, yo puedo pasar acá de menos 8 a 6, o podría pasar, no sé, de menos 8 a menos 5 dB. Menos 5 más positivo. No meter la pata con eso. Y un segundito. Repasemos lo de la fase rápidamente y volvemos a cómo vamos a usar la curva para hacer la corrección. Acá, si yo quiero trazar las asíntotas parciales de variación de fase, ¿qué va a suceder? Por un lado, debido al cero que tengo en el origen, voy a tener un aporte de fase constante de 90 grados. Y para trazar las asíntotas de variación de fase de los polos y cero simple o doble, me voy a tener que ir una década antes, una década después. Lo que yo sé es que cuando el polo o el cero es simple, la frecuencia de quiebre, la fase, ¿cuánto es? Si es un polo, menos 45 grados, y si es un cero, 45 grados. Entonces, si voy a trazar, por ejemplo, la asíntota de variación de fase del polo que tenía en 5 RPS, una década para abajo, es decir, en 0,5 RPS, en este punto que está acá, prácticamente cero,
a la frecuencia del polo es menos 45, y una década más arriba, es decir, en 50 RPS, la frecuencia sería, o la fase, perdón, sería menos 90 grados. ¿Tá? Entonces tenés que hacer lo mismo con, ¿qué? Con, por ejemplo, el 0 que tengo, ¿en dónde? En 60 RPS. Yo sé que la frecuencia de quiebre del polo, del 0 este que tengo en 60 RPS, la fase es 45 grados, una década antes, es decir, en 6 RPS, es prácticamente 0, una década para arriba, en 600 RPS, que por acá, es 90 grados. Bueno, y así con cada una, hasta que veo cómo es la asíntota de variación de fase debido al polo doble que tengo en 5000 RPS. Como es doble, en vez de tener menos 45, voy a tener menos 90 la frecuencia de quiebre. Y una década antes, es decir, en 500, prácticamente 0, y una década después, en 50.000, prácticamente menos 180. Y con eso puedo trazar las asíntotas parciales. Si hago la sumatoria de esto, fíjense cómo me queda acá. Arranco a la frecuencia más baja, una década por debajo de la menor que tengo en juego. Acuérdense que tenía un RPS en 0,1 RPS. Está acá. Fase 90. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentro la asíntota de variación de fase debida al polo que tengo en 5 RPS, que empieza en ¿dónde? En 0,5. Entonces acá vengo menos 45 grados por década. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentro la influencia de la asíntota de variación de fase debido a que al 0 que tengo en 60 RPS, que a dónde va a empezar, en 6 RPS. Entonces vengo por acá desde 0,5 RPS hasta 6 RPS con menos 45 grados por década. Acá como está pendiente es más 45, menos 45, 0 grados por década. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentro la influencia de la asíntota de variación de fase debido al polo que tengo en 300 RPS una década antes en 30. Hasta acá, hasta 30. Y acá en este pedacito que va de 30 RPS hasta ¿cuándo? Hasta este punto que tengo acá, que es por la asíntota de variación de fase del polo que tenía en 5, o sea, 50. De 30 a 50 voy con menos 45. Aparte de acá, de 50, ¿está bien? 50, tengo el polo. Bueno, ahí se está por terminar, nos reconectamos de nuevo. Fíjense que a partir de este punto en que termina la asíntota de variación de fase que tenía por el polo que tenía en 5 RPS en 50, esta ya deja de aportar. Entonces tengo la del 0 que tengo en 60 RPS y la del polo 2 que tengo en 300 RPS, se cancelan entre sí. Entonces voy 0 grados por década. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentro la influencia de la asíntota de variación de fase por el polo doble. Entonces, ¿acá qué va a pasar? Acá voy con menos 45 y menos 90 grados por década son menos 135. ¿Hasta cuándo? Y hasta que termina la influencia de la asíntota de variación de fase por el polo que tenía en 300, que termina en 3000. Y a partir de 3000 sigo con menos 90 grados por década. ¿Hasta cuándo? Una década después del polo doble, o sea, hasta 50.000. Y ya en 50.000, acá ya tengo menos 180 grados. De nuevo acá como tenía dos polos más que cero, la fase tiene que terminar en menos 180 grados. Es para tener en cuenta, siempre estar atento, porque si no terminan ahí en menos 180 grados, están metiendo la pata en algún lado. Bien.
Cuando vamos a usar la tabla, ¿qué va a pasar? Si se acuerdan, acá tenemos la tabla. Compartir. Quiero ver la tabla. Ahí la ven a la tabla, ¿no? ¿La estoy compartiendo bien? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Bueno. Esto es lo que tenían que tener en cuenta que les decía. Fíjense que acá tienen la omega normalizada. ¿Por qué usamos la omega normalizada? Porque si no tenemos que tener una tabla para diferentes omegas. O sea, como si habláramos de algo práctico, para cada una de las 10 divisiones que tenemos en una década, digamos. Lo cual es impráctico. Entonces, de esta manera, al estar normalizado, es mucho más simple. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? El cita. Entonces, ¿esto qué nos da? ¿Cuánto tenemos que corregir el módulo a partir del diagrama asintótico? Por eso, lo voy a cambiar ahora. Voy a poner esto acá. ¿Por qué no veo? ¿Se ve bien ahí? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, yo lo que hice fue agarrar las tablas de corrección para que vean cómo me tengo que mover con cada una de las frecuencias normalizadas. Se supone que si esto está normalizado respecto a la frecuencia de 5000 RPS, que es donde tenemos la función de segundo grado. ¿Me siguen hasta ahí? Por lo tanto, si yo lo normalizo con respecto a esa frecuencia, cuando la divida por 5000 me da 1, que sería... A ver. Un segundo. Se pone una mezcla. ¿Ve? Para 1 sería para la omega de 5000 RPS, pero como está normalizado es 1 acá. Si yo me muevo, por ejemplo, a la omega normalizada 0,8, eso quiere decir que sería para la frecuencia de ¿cuánto? De 4000 RPS. O lo mismo que yo, para la frecuencia de 0,6 normalizada, que serían 3000 RPS. Eso si me voy para abajo. Si me voy para arriba, por ejemplo, a la normalizada 2, eso sería, por ejemplo, 10.000 RPS. ¿Entienden toda la parte de lo de la normalización de la frecuencia? ¿Les queda claro cómo se hace para mover? Si no, la idea es Sí, profe. Bueno, entonces, Estamos por ejemplo, acá... a esto. Disculpe, no la entendí. Vamos, No, que estamos moviendo una octava. Para corregirlo, estamos moviendo una octava para arriba y una octava para abajo. Si yo me muevo una octava, es el doble de la frecuencia o la mitad de la otra. Si yo me muevo una octava para abajo, quiere decir que tendría que ir de 1, tendría que ir a 0,5. Acá tendría que ir. Ahí no me moví una octava. Está, en todo perfecto. caso, me hubiera movido, si me voy a 0,8, me hubiera movido 0,5 y casi un cuarto de octava en todo caso. O media octava sería. Si me voy una octava para arriba, me voy al doble. De 1 me iría a 2. Si de 2 me voy a otra octava para arriba, me tendría que ir a 4 acá. Bien. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, fíjense, si yo tengo la tablita de módulo, van a ver que para cita 0,1 y omega n 0,6, me dice que tengo prácticamente 3,7 dB, que los mido respecto al diagrama asintótico. ¿Está? Entonces yo tendría que irme a donde tengo la curva asintótica y de ahí marco en este caso para arriba en exceso
3,7 dB, más o menos 4 dB, digamos. Estamos trabajando a mano con papel semilogarítmico, hay que redondear un poquito. Lo mismo, por ejemplo, si me voy a 0,8, si usted ven en la tabla, para 0,8, 8,09 dB, o sea, 8 dB. Tendría que sumar el valor que tengo respecto a la asíntota. Y en el caso de la frecuencia del polo, fíjense que prácticamente para 0,1 tengo casi 13,9, 14 dB prácticamente. Si me voy una década para arriba, por ejemplo, no una década, me voy a ir una octava acá, porque mira de 1 a 2, tengo 2,4, 2,5 dB casi más o menos, 2,40 y pico. ¿Está? Y a partir de... No, porque 0,1, sí, prácticamente todas las que están en 0,1 quedan por arriba siempre. Salvo que fuera a corregir hasta cita 0,6 más o menos, puede que quede alguna por abajo. Entonces, fíjense que si yo me voy a ver acá, déjenme ver la figura 2 sería. No, no es la 2 yo quería. Figura. No, sí, está bien, esta es, perdón. Si ustedes ven acá, yo tengo acá ampliada el diagrama de Bode real de la función de segundo grado, módulo y fase. Vamos a poner módulo solo primero. Si me deja esto. Bien. Entonces, como estaba acá prácticamente en 5000 RPS, que tengo los 30, casi 34,9, 34 dB, supongamos. Pero acuérdense que la asíntota está en 20 dB prácticamente. ¿Se acuerdan del gráfico? Miren. Volvamos a... Vamos al módulo. Ven que la asíntota, el diagrama asintótico, está prácticamente ahí en 20 dB. Por lo tanto, si le sumo para la frecuencia del polo doble son 20, más los 14 que tenía, son prácticamente los 34 dB que tengo ahí en la gráfica. ¿Me siguen? Lo mismo que en el caso, supongamos, me voy a ir, antes teníamos que 4000, por ejemplo. Por acá, esto es más o menos 4000. Fíjense que tengo 28,1 dB. Que eso... Vamos a nuevo. Estábamos de cómo modificábamos el diagrama del módulo. Así tenemos la corrección. Entonces, ¿qué? Moviéndonos con la tabla y con la frecuencia normalizada, ¿se acuerdan? Teníamos, por ejemplo, para 5000 RPS, teníamos que agregarle, esto estaría por acá, el polo doble, esto coincidiría con el asintótico. Entonces acá le sumamos los 14 dB y tendríamos este punto, por ejemplo. En 4000, ¿se acuerdan que era 0,8 de la frecuencia normalizada? Ahí le teníamos que sumar los prácticamente 8 dB eran, ¿ve? Prácticamente serían más los 20, 28 dB. Después teníamos, creo que nos íbamos a una octava, o sea que nos iríamos de 5 a 10, ¿era? Nos habíamos movido a 10.000, 5, 10.000. Veamos la tabla. Teníamos para 10.000, teníamos un error de 2,5 dB, o sea, prácticamente
imperceptible. Y prácticamente por acá sería 10.000 esto. Ese punto tendría que dibujarlo un par de para arriba, digamos. Bastante poquita la corrección que hacemos. Entonces, tomando acá, como le decía, este punto, a lo mejor podemos tomar este otro. Con esto ya podemos bosquejar más o menos. Ahora, vamos con la fase. A ver, tenemos acá un par más que quieren entrar. En el caso de la fase, vamos para acá. De nuevo, ¿qué pasa? Nos movemos con la frecuencia normalizada para el cita 0,1. Pero ¿qué sucede? Fíjense que respecto a la asíntota de variación de fase, que es esta que tiene menos 90 grados por década, yo tendría aquí, por ejemplo, para el caso acá, en este caso sería omega n 0,5, quiere decir me fui una octava para abajo, estaría acá en 2500, fíjense que la mitad de 5000. ¿Y qué fase tengo aproximadamente en la asíntota? Y menos 63 grados. Voy a la tabla y me fijo que para 0,1 tengo que sumarle 55. Entonces acá menos 63 más 55 menos 8, que sería ese punto que está marcado ahí sobre el diagrama de fase real. ¿Tá? Fíjense, acá en el caso de la fase es mucho mayor la dispersión que tenemos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si me voy para omega n0,8, que sería 4000, me voy a la tablita acá, el omega n, busco 0,8, dice que son 57 grados. Y yo acá tengo más o menos menos 81. Menos 81 menos 57 sería menos 24 grados, ese punto. A la frecuencia de quiebre prácticamente no hay error porque por ahí cruzan todas. Sería la fase que tendría menos 90 grados. Pero por ejemplo me voy para omega n3. Para omega n3 quiere decir que es la frecuencia real de ¿cuánto? De 15.000. Porque es 3 veces la frecuencia del polo, que era 5.000, el polo doble, ahora son 15.000. Me vengo para acá y me dice que tengo menos 42 grados que sumar. Pero menos 42 grados lo sumo a partir de ¿dónde? De este punto de la asíntota que prácticamente son menos 133. Menos 43, redondeando, porque son menos 42,78, 42,8. Prácticamente este punto serán los menos 176 grados. ¿Está? ¿Estamos ahí? ¿Me siguen de cómo usamos la tablita para la corrección? Bien. No se olviden también, como yo les dije el otro día, que la tabla de corrección está hecho suponiendo que uno tiene un polo doble o un cero doble que está prácticamente sin influencia de polos cero adyacentes. Porque si tengo, ¿qué querría decir? Que estén suficientemente alejados. Y querría decir que por lo menos para poder despreciar la influencia de los polos o ceros adyacentes, en este caso al polo doble que tengo en 5000, sería deseable de que mínimamente estén 2 octavas como mínimo y preferentemente una década o más. Por eso yo he hecho acá en el MATLAB, para que vean nomás cómo cambia la cosa.
Si yo pongo acá, les voy a mostrar, yo simplemente, dejemos acá, lo que hice fue la misma función que tenía antes, le cambié el polo, pero que en vez de esté en 300 RPS, lo puse en 1000 RPS. Y como el polo doble lo tengo en 5000, fíjense que ya estoy menos de 2 octavas. Estoy en 1,5 octavas nomás. Entonces lo que hice fue, a esa función la llamé H2, y si ven acá como me queda la gráfica, le voy a poner por acá, figura 3. Un segundo. Bueno, acá pueden ver tanto el módulo como la fase, cómo se alteró. Voy a dejar ahora solamente el módulo para que se vea un poquito más en detalle. Dame un segundo, que a algo no le gustó esto. 3. ¿Ven? Que para mostrarles cómo se me va a modificar, porque ¿qué pasaba? La que tenía originalmente, es esta que está acá, la que está en celeste es la original, y la que está en tipo anaranjado, bueno, no sé qué le pasa ahora a esto, algo no le gusta. Dame un segundo. Bueno. A ver. Vamos nuevo si se ve bien. Ahí está. Fíjense cómo se modificó incluso la forma acá, porque el polo que tenía en 300, que ahora estaba por acá, era 100, 200, 300, hacia acá, para el H1. Ahora lo pasé ese polo más arriba, por lo tanto va a seguir creciendo esta mala función. Y fíjense que la formita acá es un poco más ancha también. O sea, si los polos ceros aledaños a las funciones de segundo grado no están por lo menos 2 octavas como mínimo, ya también tenemos un error que nos va a introducir esos polos vecinos o ceros vecinos que tengamos en la función de segundo grado. Entonces, por ahí la corrección también no es que sea tan preciso, tan exacta, digamos, sino lo que se busca es que sea un poquito más, que se parezca un poco más con la realidad del sistema. ¿Está? Bien.
Bueno, tienen un ratito más. A las 8 tienen ustedes, ¿no? Con comunicaciones, ¿no? Correcto. Perfecto. Bueno, ustedes Profe, ya... Sí, ¿puedes repetir eso último que no, me perdí un poquito? ¿El rojo qué sería? la misma función, solamente que lo que hice fue modificar el polo que estaba en 300 RPS, lo pasé a 1000 RPS, o sea que se acercó al polo doble que tenemos en 5000 RPS. Entonces fíjese cómo empieza a cambiar la forma de la curva. ¿Está? Por eso, cuando voy a hacer la corrección, no es tan absoluta esa corrección que hago con la tabla. Me ayuda a mejorar un poco cómo debería ser a lo mejor en la realidad. Si no, lo que tienen que hacer, si no va a usar la tabla y tiene la función analítica bien realizada, lo que puede hacer es a partir de la frecuencia del polo doble, evaluarla para 2 o 3 frecuencias, un poquito más arriba, un poquito más abajo, como para que se condiga un poco más real la corrección que usted hace. ¿Está? Lo que pasa es que si la función es media compleja, hacer la evaluación a mano, medio engorroso. Obviamente que Ok, para eso están las herramientas que tenemos con MATLAB, o podemos hacer con el PSPICE, que yo también le había mostrado. Fíjense, por ejemplo, yo tenía que hecho también con el PSPICE, esto no, función, lo que yo quería mostrarle era esto. Fíjense también, esto, no me acuerdo si les mencioné, yo acá tengo el circuito con el que hago la simulación, hice el cálculo de función de transferencia, y después, como para comparar las dos respuestas, acá escribí con el módulo de Laplace la función de transferencia. Por eso cuando yo hago la simulación, les muestro acá, tenía hecho por acá la simulación, que tengo ahora que no la veo. Creo que es esta. No, esto no. ¿Qué pasó esto? Denme un segundo. ¿Qué hacemos? Voy a compartir la pantalla ahora. Denme un segundo. No. Acá tengo la simulación en el PSPy. Fíjense que está superpuesto tanto el módulo como la fase, pero yo podría acá. Fíjense que acá tengo dos gráficos, no sé si lo alcanzan a ver. Vamos a poner el que está en rojo, lo vamos a poner un poco más. Y el que está en azul. No sé si alcanzan a ver que están superpuestos los dos gráficos. Quiere decir que la función de transferencia que obtuve analíticamente se condice con la que... Tengo un segundo, hay gente que quiere entrar. Como les decía, que al ver que los gráficos están superpuestos, quiere decir que yo calculé bien la función de transferencia. ¿Está? Me está simulando simultáneamente, por un lado, el circuito con los valores de los componentes, y por otro lado me está evaluando la expresión de Laplace que le puse. Y acá también puedo venir, por ejemplo, agrego otro eje y podría agregar, por ejemplo, para ver cómo la variación de fase. La tenemos en verdecita. Todos la pueden ver. Acuérdense que
En el MATLAB ustedes pueden configurar, si lo quieren, en RPS, en radianes por segundo al eje semilogarítmico, o en Hertz. En el PSPy siempre por defecto es en Hertz nomás. Le digo porque se van a hacer mediciones entre uno y otro sistema que estén simulando, no se vayan a confundir por ahí en que están midiendo, ¿no? Por eso se le vayan a mezclar, digamos, las unidades. Bien. Y acá también lo mismo, ven, observa que arranca la fase en 90 y termina prácticamente en menos 180 como debería ser. Y ven que acá también, voy a sacar la azul para que se vea más bonito. Si yo mido acá sobre la roja, fíjense que tengo los 34 dB que había medido con la tabla para hacer la corrección. ¿Está? Podré, por ejemplo, creo que de 4000 el otro. Ahí está, por meter la pata. Estoy viendo, fíjense, porque 5000 RPS, si ustedes lo dividen en 2pi, entonces sería 5000 dividido 2 dividido, serían prácticamente casi 800 Hz, 796, más o menos, 800 Hz. Si me voy era 4000 la otra frecuencia que habíamos visto, eso sería 636 más o menos, entonces me podría ir acá, 636 más o menos, fíjense que tengo los 28 dB ahí, que había calculado con la tablita para la corrección. ¿Está? Bueno, voy a cerrar esto. Les voy a compartir otra cosa. Okay. Ustedes ya en aplicada 1 vieron todos los amplificadores clase A con BJT con MOSFET, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, profe. Soy fan del modelo de pequeña señal, cómo calcular la ganancia, eso lo tienen más o menos masticado, ¿no? Más o menos. Deberíamos. Ajá. O sea que un circuito de este tipo lo deberían saber resolver sin ningún problema. Bueno, ya lo voy a pasar en detalle. Por ejemplo, el caso este de un amplificador clase A hecho con un JFET, con el BF245C. Se me extraviaron unos apuntes que tenía hecho que uso yo y lamentablemente muchas cosas las tengo en el trabajo de la Fuerza Aérea y no las puedo buscar. Así que, a ver qué me dicen por el chat, un segundo. ¿Ven bien ahora o tienen problemas con el sonido? Se escucha bien. Se ve Bueno, un poquito borroso, pero se ve bien. Se entiende. ajá. Bueno, estarán un poco medio flojo el ancho de banda, por ahí estarán comprimiendo. Entonces también a esta hora también se pone pesada la red mal. Bien. O sea que un circuito de estos de fuente común lo deben saber resolver. En este caso tiene alimentación partida con más o menos 5 voltios, pero la idea de aplicar lo de Bode sería de poder establecer una respuesta en baja frecuencia. Si ustedes se acuerdan, la parte de respuesta en frecuencia también ya la tienen vista, por lo menos la de baja frecuencia.
O eso lo ven ahora en la 2. Respuesta en frecuencias en aplicados que nos daban para baja, media y alta. Ah, bueno, o sea que eso recién lo están viendo ahora, o están por empezar a verlo, digamos. Y yo lo vi el año pasado, pero creo que todavía no lo llegan a ver bien eso. Más adelante me parece. Habría que preguntar. Bien. Porque, ¿qué pasaba? Cuando ustedes suponen en el análisis la ganancia en banda media que se llama, los capacitores de acople, se suponen todos que se comportan como cortocircuito. Pero en realidad, para poder determinar la función de transferencia en baja frecuencia, que tengan en cuenta los capacitores, es más, justamente los capacitores de acople y desacople son los que determinan cómo va a ser la función de transferencia en la parte de baja frecuencia. Más allá de eso, ustedes son alumnos sumamente capaces de extrapolar el conocimiento. Y qué mejor manera de aprovechar para practicar. Porque fíjense que, por ejemplo, acá está el circuito lineal equivalente, se lo estoy mostrando, donde simplemente es reemplazado por el modelo incremental del JFET, donde, ¿qué es lo que he hecho? He puesto una fuente controlada de corriente por tensión con su RDS, que es lo que necesito a partir de los parámetros de pequeña señal para poder calcular. ¿Qué tengo que calcular? GM, que es la transconductancia, que sería la ganancia de la fuente controlada esta, que vale 3,4 milisiemens, y la RDS. ¿Se acuerdan? La RDS era prácticamente la tensión de Early dividida la I de SQ. Bueno, yo acá ya le puse los valores, digamos, de esos elementos que deberían calcular para pequeña señal. Y lo que tienen que hacer es tratar de escribir cómo quedaría la función de transferencia en baja frecuencia. ¿Qué va a pasar acá? Por un lado, creo que ustedes se pueden dar cuenta, si piensan cómo es la red esta, de pequeña señal, que con el flujo de señal ustedes tienen dos capacitores en serie, que son C5 y C6. Por lo tanto, esos capacitores, ¿qué me van a generar en la función de transferencia de baja frecuencia? Algún... dos ceros, va a aparecer un cero doble. Y por otro lado, como tengo tres capacitores, va a haber tres polos. Y en el caso del capacitor de desacople de la resistencia de surtidor o de fuente, como les guste llamarlo, ese capacitor me genera un polo y un cero, pero el polo y el cero que me generan no están en el origen. Después les voy a pasar cómo queda la función de transferencia para que vean cómo queda evidenciado de que la constante de tiempo directa que ve cada capacitor es lo que me va a dar dónde va a estar ubicado el polo que me genera. Por decir, C6, que es el capacitor de acople de la señal de entrada, fíjense que ve una impedancia equivalente a sus bornes. Si ven el equivalente de Thevenin a bornes de C6, va a ser R4 más RG. Serían 4050 ohms. Entonces eso me va a dar R por C6, esa resistencia equivalente que ve por C6. 1 sobre eso me va a dar a dónde va a estar el polo que me va a generar C6, el polo simple. Y lo mismo va a pasar con el caso de C5 y C4. Por un lado, en el caso particular de C4, el cero que me genera es directamente con la resistencia asociada directa, que sería RS2. Y acá, cuando se hace el diseño de la respuesta, les voy contando un poco para que tomen un poquito de idea.
Si ustedes escribieran la función de transferencia, van a ver que sería una expresión donde tengo tres incógnitas, que serían los tres capacitores, y una sola expresión, o sea que eso tendría en realidad infinitas soluciones. Entonces debería adoptar algún criterio con el cual yo pueda determinar el valor de esos componentes. En el caso particular de los MOSFET y los JFET, lo que tiene de ventaja es que el capacitor de acople, vamos a ir redondeando antes que se nos corte, C6 no interfiere con la etapa de salida entre drenador y surtidor. Entonces, eso es muy fácil ajustar la frecuencia del polo que me genera C6, porque no tiene interferencia entre C4 y C5 en este caso. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Bien. ¿Y qué pasa en el caso de C4 y C5? Si yo supongo que esos capacitores generan polos que estén suficientemente separados, por lo menos 2 octavas, una década entre sí, yo podría suponer que el efecto entre ellos es prácticamente independiente. Entonces, con alguno de estos tres, fijar el polo dominante en baja frecuencia. Ustedes imaginen que esta función en forma general va a tener la forma K por S al cuadrado por S más Z1 sobre S más P1, S más P2, S más P3, donde esos polos son los asociados con cada capacitor. Una técnica que se usa bastante, que se demuestra, o está demostrada de alguna manera en forma empírica, no lo he encontrado demostrado en ningún lado, es que es conveniente para fijar la frecuencia de corte en baja usar el capacitor C4 porque es el que tiene menor impedancia equivalente asociada a sus bornes. Entonces, de esa manera, la capacidad equivalente total que se necesita, o sea, sumando las capacidades, las tres capacidades, es la mínima en ese tipo de diseño. Entonces, ¿qué se hace? Si se supone de que C4 es el que va a generar el polo dominante en baja, se supone que cuando C4 conmutó, C5 y C6 ya conmutaron hace rato, o sea, se encuentran en estado de cortocircuito, ¿o no? Porque es una impedancia tan baja que se lo puede considerar como están en cortocircuito. Y al revés, cuando yo quiero seleccionar el valor de C5, ¿qué es lo que va a pasar? Como estoy por lo menos una década por debajo de la frecuencia de corte en baja que me va a fijar C4, yo puedo decir que para ese cálculo C4 es un circuito abierto. ¿Me siguen el razonamiento? Entonces, de esa manera, yo puedo calcular la impedancia equivalente que ve Profe, C4. no entendí la primera parte. Entonces, C4 genera el polo que estaría más cerca del origen. No, el que está más arriba de todo, porque es el que me genera la frecuencia de corte de 3 dB. Esto como va... Claro, La perfecto, forma sí. de esta función de transferencia es K, S al cuadrado por S más Z1, un polo que aparecerá por ahí, que es el que me genera C4, sobre los tres polos que me generan C4, C5 y C6. ¿Estás ahí? ¿Me siguen? Sí, sí. Por lo tanto, esto quiere decir que va a arrancar con pendiente más 40 dB por década de menos infinito. Va a venir con más 40 dB por década. Y a medida, si encuentro un par de polos, y va a empezar a cambiar la pendiente hasta que llegue a que tengo 0 dB por década de pendiente, y cuando entre en la banda de ganancia media, o en la banda de paso, digamos. ¿Está? Entonces, el que me va a generar el último polo, que me va a fijar la frecuencia de corte 3 dB, va a ser C4. ¿Está? Entonces, yo lo que tengo que hacer es poder calcular la impedancia equivalente total que ve cada capacitor según la condición en donde yo me encuentro. En el caso de C6, no hay problema, es muy fácil porque no tengo interacción entre la malla de salida que tengo entre drenador y surtidor. Entonces lo que tengo que hacer, fíjense, si yo voy a seleccionar C4, que me da la frecuencia de corte de 3 dB,
la frecuencia de corte en baja, por ejemplo, no sé, allá en este ejemplo había puesto creo que 150 Hz. Cuando yo calculo la impedancia equivalente a bornes de C4, ¿qué es lo que va a pasar? C5 va a estar en baja impedancia, ya va a haber conmutado hace un rato. Entonces, yo tengo que reflejar lo que se llama lo que tengo a nivel de drenador, que es RL2 y R3 en paralelo, más RDS a nivel de surtidor. Usted para hacer el cálculo de ganancia en este tipo de circuitos de JFET o en MOSFET, ¿aplican el concepto de reflexión de impedancia? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto entonces. ¿Se acuerdan que mu, cuando yo transformo la fuente de corriente controlada por tensión en una fuente de tensión controlada por tensión, me aparece el mu, que mu es GM por RDS. ¿Está? Usamos 1 más mu, profe. Bueno, está. Ahora, al plantear la malla, queda justamente como usted dijo, el factor es 1 más mu. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que reflejar todo lo drenador, voy a tener que dividirlo por 1 más mu, que me va a quedar R3 en paralelo con RL2 más RDS, todo eso lo divido por 1 más mu, y a su vez me queda en paralelo con RS2. Esa va a ser la impedancia equivalente que va a haber C4, que es la que yo tengo que utilizar para calcular la frecuencia de corte de 3 dB en baja. En cambio, cuando yo quiera calcular la impedancia equivalente que es C5, como va a estar por lo menos una década o 2 octavas por debajo de la frecuencia de quiebre de C4, que me genera el polo en C4, supongamos si la frecuencia que me genera en 3D fueran 200 Hz, una década más abajo me voy a 20 Hz. Entonces busco la impedancia equivalente. ¿Pero qué voy a tener que hacer en ese caso? Voy a tener que reflejar RS2 a nivel de drenador. Entonces voy a tener que multiplicar RS2 por mu más 1, se la voy a tener que sumar a RDS, a eso lo pongo en paralelo con R3 y le sumo RL2. Y esa sería la impedancia equivalente que ve C5, la que necesito para calcular C5 para que me genere el polo en una década por debajo del polo que me generó C4. Y C6 puedo agarrar y tomar, por ejemplo, a lo mejor una octava o 2 octavas por debajo de 20 Hz. Lo puedo poner en 10, 12 o 5 Hz. Hay que jugar un poquito con los valores estándar de los capacitores. Total, más abajo, digamos, no me interesa mucho cómo se comporta la respuesta, siempre y cuando yo pueda lograr de que a partir de los, yo acá había puesto, déjenme que vea, 160 Hz, prácticamente ya esté en la banda media de ganancia de paso. Por mostrar esto lo tenía calculado acá, corre por ejemplo la simulación para mostrarles, pero voy a pasar más en detalle para que se diviertan. Les muestro cómo queda. Sacar esto no tiene sentido. Lo que hice ahí, no sé si alcanzan a ver. Si yo pongo acá los cursores para medir, por ejemplo, en la banda de paso acá que tengo más o menos 6 dB de ganancia, me voy 3 dB por debajo. Fíjense que en 3 dB estoy prácticamente en 152 Hz, 155 Hz, que era lo que estaba buscando. Acá hay dos gráficas porque estoy comparando el modelo real simulado con el modelo de los componentes con la red de pequeña señal que la arme a mano. ¿Se entiende? ¿Se ve?
Y fíjense que prácticamente está superpuesto el verde y el rojo, que son las dos respuestas del bode, tanto de la red de pequeña señal que la armé a mano, como del modelo completo simulado, por lo cual quiere decir que están dentro de todo bastante bien ¿Cuál es cuál, profe? calculados. ¿La roja es la que armó? ¿O La que dice, ahí le digo exactamente cuál es la que armé. La roja es la que del modelo incrementa que tenía la fuente controlada. Y la verde, mostrarles de nuevo cómo había quedado la simulación. Si se fijan ahí, lo que está, la gráfica que está en rojo es la del modelo lineal incremental que yo armé a mano, la red donde reemplacé el modelo del JFET por la fuente controlada, la RDS, y, bueno, y la red de polarización externa, ¿no es cierto? Y la verde es la que simuló el PSPI a partir del modelo del JFET propio que tiene. Entonces, como ven, está bastante bien calculado los parámetros del modelo incremental con el que uno puede calcularlo a mano. Se condicen bastante bien. Y como les decía, si yo mido a dónde está la frecuencia de corte de 3 dB, me voy, por ejemplo, acá 3 kilos, tengo 6,5 dB la ganancia. Y acá en prácticamente, a ver, un poquito más. Estoy acá prácticamente en 150 Hz. Tengo los 3 dB, que es donde estaría la frecuencia de corte. Acá abajo tengo, ve que están los otros dos polos, cambia la pendiente. Esos son los otros dos polos que me generan el capacitor de acople de entrada y el capacitor de acople de la carga. ¿Está? Bueno, no sé si tienen alguna duda o algo que quieran antes que finiquitamos. Por las dudas, si no, me va a retar ahí don Brandan, que los largo tarde cansado. ¿Quién? Que veamos algo nuevo, algo de lo que vimos rápidamente, o alguna dudita. Si no, damos por finiquitado por hoy. Y trato el lunes o martes de subirle el ejemplo un poco más redondeado. Profe, ¿estos ejercicios entran en un parcial? Por ejemplo, que nos toque un ejercicio con polinomios de raíces complejas y que tengamos que hacer una aproximación o calcularlo con la tablita. Sí, sí, justamente la idea de que sepan usar la tablet porque entra, digamos, en los parciales. Lo que pasa es que, bueno, Bien. o le daremos la función de transferencia, usted tendrá que verificar cómo son sus raíces, si tiene que corregir o no, o calcular la función de transferencia y, bueno, y darse cuenta también cómo son las raíces que cita tiene y se va a corregir. Trazar el diagrama asintótico, prolijito, y sobre ese diagrama hay que corregir, buscará con la tabla los 3 puntos como para que se note que se ha buscado la tabla y que es necesaria la corrección. ¿Está? Esa es la idea, digamos. Muy bien, gracias. Bueno, no hay por qué. Sí, justo quería preguntar lo mismo, profe. ¿Ustedes nos van a indicar cuáles son los puntos que hay que corregir? No, se supone que usted tiene la capacidad para, salvo que se pida para algún punto en particular. A lo mejor yo puedo, por ejemplo, si me ocurre, calcule gráficamente un punto donde esté cerca del polo. Entonces, seguramente, si usted antes verificó que el cita es 0,3 o más chico, bueno, acá voy a tener que usar la corrección. No voy a poder tomar el punto del diagrama asintótico. Y usted irá y verificará. ¿Se entiende? Sí, y